Después de 3 días con sus noches, nos habíamos acostumbrado a aquel edificio cercano enclavado en medio de la foresta, a orillas del riacho. Era curioso verlo con sus cúpulas alargadas hacia el cielo y sus almenas que se semejaban a la de los castillos medievales. La edificación, gris y musgosa, había albergado en tiempos pasados un templo luterano. No es que no estuviera abandonado, solamente ya no lo utilizaban. Muy de vez en cuando, en los casamientos o si se producía alguna defunción en la comunidad alemana establecida en el lugar, tañían las campanas. Únicamente en esas oportunidades se abría la impresionante puerta de madera y alguien subía hasta la torre del campanario. A pesar de la ruptura del paisaje que implicaba la construcción en medio de todo ese bosque, el lugar no dejaba de ser ideal para los campamentos que hacíamos en la tropa de scouts mayores. Había una leña en una cantidad inagotable, una bomba de agua que funcionaba y un viejo baño abandonado pero utilizable. El río cercano, las lomas, los inmensos espacios verdes hacían el resto. Era realmente un lugar como pocos. Lástima ese antiguo edificio, no del todo deshabitado, según decían las viejas del pueblo. Sí, el edificio y el pequeño pantano que se formaban en uno de sus costados, cuando el riacho desbordaba, ponían una nota lúgubre. El problema eran Emilio y Rómulo, los menores del grupo, que cuando caía el sol, las torres y las gárgolas del edificio los atemorizaban. Si bien cuando uno crece suele dejar de tejer todo tipo de fantasías sobrenaturales, producto de la imaginación, no resultaba del todo fácil sustraerse de la influencia de aquella edificación. Cuando las luces del día menguaban, los pájaros dejaban de cantar, y parecía que una pesada atmósfera envolvía el lugar. Para colmo de males, durante los 3 días que ya habíamos estado, hubo un plenilunio. Así pues, durante las noches, las cúpulas erguidas y los ventanales eran demarcados por una luz lechosa y espectral del astro, acentuando la decrepitud y el misterio del viejo templo. Pero, como les digo, yo no me hacía ningún problema sobre el particular. Como guía de patrulla tenía cuestiones más concretas y reales que resolver. Por ejemplo, racionar bien la comida, porque ya nos estaba escaseando y faltaban aún 2 días para volver. Por suerte lo tenía el chef al gordo, que era un verdadero artista de la cocina scout. Después de mí, era el mayor de la patrulla, y no solo era el excelente cocinero, sino además muy servicial. Él conocía todo lo relacionado con las cuestiones culinarias y hacía verdaderos manjares con pocas cosas, mientras que las otras patrullas comían una polenta apelotonada, diluida, apenas con un caldo rojizo con presticiones de salsa. El gordo nos preparaba una exquisita polenta a los 2 quesos, acompañada de una estupenda salsa boloñesa. Pasó la historia la vez que tuvimos en un campamento un concurso de cocina entre patrullas. Nuestro manjar era espaguetis luego con pomarola al óleo de oliva, por supuesto amasados por el gordo, quien descubrió ya en preparativos del plato que se había olvidado de las latas de tomates, porque eso sí, era muy despistado. Lejos de amilanarse, hizo como si nada, dejó un encargado al cuidado del fuego y se perdió en un bosquecillo cercano. Al rato volvió cargado con una bolsa llena de piñones que encontró en un pinar y un plato repleto de setas que habían crecido por la lluvia de los días anteriores. Acto seguido, cambió el nombre del menú y en lugar de espaguetis con pomarola al óleo, preparó espaguetis con salsa silvestre, recién inventada. Huelga decir que ganó el concurso y que nos chupamos los dedos. En cuanto a los hongos, a nadie le cayeron mal. El gordo los reconocía inequívocamente. La situación tenía que ser muy crítica en material de ración para que nuestro cocinero no supiera resolver de todo la cuestión. Pero el mondongo resultó ser nada menos que una comadreja que recién había matado un automóvil en la ruta, y que el gordo halló todavía fresca. Obviamente el pícaro reveló su receta después que hubimos comido 20 famélicos scout, dirigentes incluidos. Como dijera antes, el único problema del querido gordo era ese. Se ponía algo fantástico a la hora de inventar platos cuando escaseaban los víveres, y podía terminar mal la cosa, con muchas visitas al baño. Por eso mismo, no tenía en ese momento cabeza para pensar mucho en aquel viejo templo luterano y sus fantasmales moradores. La comida nos estaba quedando corta y el gordo, bien lo conocía yo, ya estaba pergeñando algún plato extraño y no quería pasar nuevamente por otra mala experiencia intestinal. Con un par de veces en 3 años ya había sido suficiente.
Cuando se empezó a acercar la hora de la cena, comencé a merodear la cocina, cosa que al gordo le molesta profundamente, tratando de averiguar lo que comeríamos esa noche. Yo ya estaba preocupado, pues lo había visto catalogar los alimentos para ver qué combinación podía hacer. Mala señal. ¿Qué comemos hoy?, pregunté distraídamente tratando de saber qué le pasaba por la mente. Guiso de fideos, contestó lacónico sin sacar los ojos de la cebolla que estaba picando. ¿Y qué más va a tener?, repregunté afinando la voz para parecer más inocente todavía. Papas, respondió. ¿Y qué más?, insistí. Fideos, dijo. ¿Nada más?, volví a preguntar con mi mejor cara de tonto. Fideos, papa, con fideos, algo de cebolla, papas. Decía, si yo estaba haciendo el tonto, lo del gordo no tenía límites. Viendo la poca intención de revelar sus propósitos, me marché resignado, aunque no sin poca preocupación. La tarde se tornaba en crepúsculo y los últimos resplandores del día dibujaban tonos rojos y violáceos en el cielo. La temperatura era agradable y un olor a hojas y madera quemándose perfumaba el aire. Finalmente, cuando ya me había olvidado un poco del gordo y su intrigante cena, me dispuse a contemplar sentado sobre un árbol caído la hermosa tarde. Escuché un sonido que me petrificó en mi lugar. Pude ver como todos mis compañeros, algunos echando leña, otros conversando animadamente, suspendieron sus quehaceres y miraron en dirección al templo. El sonido grave de la campana, hasta ese momento enmudecida, ubicada en su torre más alta, inundó el aire del campamento con vientos de presagio. Las campanadas se repetían pausadamente con una cadencia exasperante que obligaba a estar pendiente de la próxima. De una cosa estaba seguro, no eran campanadas de cansamiento. En ese mismo instante vi que volvía en la villa vecina Emilio, a quien yo había mandado a comprar un poco más de pan, considerando las oscuras intenciones del gordo. ¿Se enteraron?, dijo con la cara de quien trae una noticia importante. Se murió el zapatero. Ah, con razón, asentí. Son campanadas mortuorias. Emilio tragó saliva, ya bastante tenía el pobre con la presencia inquietante del edificio, para que ahora se agregasen campanadas de duelo. Van a tocarlas hasta la medianoche, me aclaró con una expresión que lo hacía todo. Me dio el pan y me dirigí hacia la cocina a llevarlo. Cuando llegué lo vi al gordo infraganti, condimentando muy generosamente el guiso de fideos. Ya caída la noche llamé a todos para cenar, y luego de enginesarnos nos reunimos alrededor del fuego a esperar la comida. Cuando por fin estuvo el guiso, el gordo lo traía sonriente, como si nos diera de comer el manjar más sublime. Quizás sí, era cuestión de probarlo. Con el gordo nunca se sabía. Cuando comenzó a servir las marmitas de cada uno, nos miramos todos con expectación. Para colmo, esa maldita campana no dejaba de sonar. Lenta, espaciosa, fúnebre. Para ser sincero, había logrado ponerme nervioso. Una vez servidos, nos miramos tratando de ver quién se animaba primero. Por supuesto, todos esperaban que fuese yo, en mi condición de líder, el que demostrara su valor. En mi previa exploración con la cuchara tratando de individualizar los ingredientes, me topé con la primera sorpresa. Gordo, discúlpame la pregunta, dije tratando de no herir sus sentimientos. ¿Qué son estos tronquitos? Papas no son. Lo increpé. No, no son. Me dijo muy suelto. Son unos tubérculos comestibles que encontré. Las caras no podían ser más expresivas. Nuestros miedos más recónditos eran ahora una realidad humeante delante de nuestras narices. ¿Y qué debíamos comer? Ante la falta de opciones, cerré los ojos, abrí la boca y... no está mal, gordo, no está mal, le dije. Un poco picantón para mi gusto, pero está bueno. Ni bien verbalicé mi aprobación, el resto de la patrulla se dedicó a comer con avidez, ya menos dudosos del invento culinario. Sinceramente, teníamos hambre. Entre los 2 platos que comimos y un pan para cada uno, la tan temida prueba terminó siendo una opípara cena de campaña. El gordo se sentía satisfecho con su logro. Una vez más, había sacado de la galera, tal cual un mago, una comida nada despreciable. En lo que a mí se refería, solo esperaba que no me cayera mal. No quería pasar por eso nuevamente. El condumio nos levantó un poco la moral.
y después de tomar un té bien dulce, hecho con hierbas que también el gordo había juntado de por ahí, nos acomodábamos alrededor de la fogata para charlar y recordar viejas anécdotas. Nunca supe por qué extraño influjo. El fuego siempre invita al diálogo y a la comunicación, repitiéndose el rito casi todas las noches de todos los campamentos. Los momentos de máxima comunión son justamente en esos. En verdad, es extraño. Al cabo de un buen rato, nos dirigimos a nuestra carpa y nos dispusimos a dormir. Al otro día debíamos levantarnos muy temprano. Una vez instalados en nuestras bolsas, Emilio largó un lamento. Con esas campanadas tan tétricas, no voy a poder dormir, dijo. Ya falta poco para las 12, y a esa hora terminan de tocar la lente. ¿A las 12? Jeje, la hora de las brujas, exclamó el gordo sádicamente, para asustar a quien pudiera. Muy gracioso, contestó Emilio. Y, esperando que se hicieran las 12, nos dormimos. No sé cuánto tiempo estuve sumido en un profundo sueño. Lo que sé es que me despertó un grito que provenía de muy lejos. Un alarido ahogado y hueco, como si la garganta que lo pronunciaba fuera trasmundo, de ultratumba. Me incorporé asustado y salí de la carpa, lentamente. Estábamos aún en verano, pero sorprendentemente una corriente helada corría por entre mis pies. Sentía murmullos y exclamaciones de dolor por todas partes, y las campanadas estaban acompañadas ahora por llantos de mujer, como si llorasen por un muerto. Todo estaba iluminado con una luz extraña, tal vez porque la luna, allá en lo alto, tenía tintes purpúreos, sanguinolentos. Quería correr hacia el lugar del que provenía el grito, pero no me fue fácil. Mis piernas me dolían y tuve que moverme despacio. No sé por qué, pero sentía una gran urgencia por llegar hasta el lugar. Cuando estuve finalmente cerca del templo, vi que estaba iluminado por antorchas. Una gran pira en su puerta estaba quemando algo de apariencia humana, y vi, con terror, a multitudes que abrían sus bocas como queriendo gritar sin poder hacerlo. En el medio de la horda de pesadilla, una mujer con expresión cadavérica y una blanquísima mortaja por vestido hacía extraños ademanes invocatorios. Un sudor frío corría por mi nuca y me clavé en el sitio, inmovilizado por el miedo, creyéndome amparado por la oscuridad. Inesperadamente, la mujer giró su cabeza hacia donde yo estaba y pude ver que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Espantado, huí dando grandes saltos, zancadas gigantescas que retrasaban mi huida por la lentitud de su consecución. Quería ir más rápido, más rápido. Me esforzaba, pero era inútil. ¿Por qué iré tan lento? Cuando miré a mis espaldas, el horror fue total. Una legión de indescriptible aspecto me perseguía, estirando sus brazos y gritándome cosas ininteligibles, porque de sus bocas no salía sonido alguno. Quise apurarme y, enloquecido, me interné en el bosque. Un olor pútrido manaba de todos los lados, y mis pies se hundieron en una ciénaga pestilente y hedionda. En mi vientre sentía como si una mano filosa y bestial me desgarrara las entrañas. En la loca huida, cada vez me adentraba más en ese fango, hundido hasta la cintura en un limo tibio y nauseabundo, pero extrañamente familiar. Quise salir de allí y me así de una rama, tratando de trepar. Cuando lo estaba logrando, la madera se partió con un estampido seco. Empecé a caer. El dolor en mi cuerpo había cedido, pero aún me acompañaban la humedad y el hedor del pantano. La sensación de la caída era tan vertiginosa que cerré los ojos y lancé un grito.
Al volverlos a abrir, todo estaba oscuro. Solo un grillo rompía la quietud de la madrugada. Bañado en sudor, tanteé a los costados y reconocí los cuerpos de mis compañeros enfundados en sus bolsas de dormir. ¡Dios, qué pesadilla!, exclamé aliviado, aunque todavía agitado por tan vívida experiencia. Aún podía sentir ese olor horrible, extrañamente familiar, de la ciénaga y su tibieza envolvente, cuando me senté sobre la bolsa de dormir. Obnubilada por el sueño, todavía mi mente no lograba separar lo onírico de lo real. Con manos torpes, abrí el cierre de mi bolsa. Fue ahí cuando noté un calor vaporoso que ascendió hasta mis narices, hiriendo mi olfato. ¡No! ¡Otra vez, maldito gordo!, pensé, iracundo. Con el más absoluto sigilo, traté de moverme para no despertar a mis compañeros. No podía tolerar semejante descrédito a mi edad. Mientras tanteaba en mi mochila el rollo de papel, me acordé del gordo, de sus hierbas, sus tubérculos y sus guisos inventados, y juré nunca más volver a comer uno.